que la iglesia romana comenzó a tener fuerza y dominio sobre el mundo, cambiaron ciertas cosas y pusieron sobre esos títulos así: San Juan, San Mateo, San Marcos. No, señor, ahí se le quita eso y se le pone Marcos, Mateo, Lucas, el apóstol Juan. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Qué bueno que estamos de acuerdo. Eso es en el versículo 30 del Evangelio según el apóstol Juan, hasta el versículo 46. Voy a procurar leerlo todo. Dice así la palabra del Señor. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, no creían que él era el Mesías. ¿Ok? De hecho, ellos todavía esperan su Mesías, los judíos, los hebreos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me podrán hallar, y donde yo voy ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Los dispersos son estos que en el tiempo, cuando fue dividida Israel en la parte del norte, las 10 tribus fueron dispersas por los asirios y no se encuentran todavía. Los desaparecieron los asirios por un juicio de Dios. Y se sabía, por supuesto, entre ellos sabían que había un grupo desaparecidos y solamente quedó en vigencia la tribu de Judá, de Benjamín y los levitas por allí ligados entre una forma y otra. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo voy ustedes no pueden venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea habrá de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, tenían miedo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vamos a llamar nuestro título, a titularlo, no hay quien hable como Cristo. No hay quien hable como Cristo. Apoyado en estos dos versos, en el versículo 32, los fariseos mandaron a los alguaciles para que los arrestaran. En el verso 46 reclaman, ¿por qué no lo trajeron? Y la respuesta, la única solución para esto es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay quien hable como Cristo. Y esta palabra de ahí, yo la traduje, la compuse o la traté porque lo que explica el haber es totalmente distinto, se diluye un poquito en la idea, y puse existir, que es igual que haber. Es tener una persona, una cosa, realidad fuera de la mente. Tener una persona, una cosa que es realidad fuera de la mente. Tener una persona, un animal o un animal vida. Estar una cosa en un lugar, ser, encontrarse, estar,
permanecer, haber. Y hablar es emitir una persona sonido que forman palabras. Comunicarse dos o más personas. Pronunciar una persona un discurso, conferencia. Decir, expresar, manifestar, conversar, comunicar, predicar. Eso es hablar. Y el tema otra vez es, no hay quien hable como Cristo. Hay quienes hablan mucho y no dicen nada importante. Hay algunos que casi no hablan. Usted puede decir así, fulano, sutano, ¿verdad? Hay gente que para sacarle una palabra hay que forzarlos. Y finalmente dicen, sí, o no, o bien, o mal. Pero pues es casi lo único que pueden decir alguna gente, porque es que no es que no sepan, no es que no son inteligentes, es que les cuesta o no les gusta hablar, sencillamente. También hay quienes hablan poco, pero dicen mucho. Hay quienes hablan mucho y dicen mucho, por supuesto. Pero también hay quienes solo hablan tonterías. No señalan a nadie ni no echan la mente a volar. Hay quienes hablan mucho y no se les entiende. Hay quienes hablan mucho y no se les entiende nada, así como Cantinflas. ¿Se acuerdan? De hecho, lo de Cantinflas se llama cantinflear, que el tipo dice de todo y no dijo nada al final de cuenta, ¿no? Hay palabras que se dijeron y permanecen en el tiempo, pensamientos o frases. Yo voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, Seneca, no sé quién será. Séneca. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. Se le debe a esa persona ese pensamiento. Leonardo da Vinci. El que más posee, más miedo tiene de perder. Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Son frases que marcaron la conversación, que la gente la recuerda. Al decirle, alguien dijo eso, ¿quién sería? Alguien famoso. Quizás no nos acordamos del personaje, pero nos acordamos que alguien famoso estableció esa palabra. Beethoven dijo, nunca rompas el silencio sino para mejorarlo. Qué cosa tan bonita esta. Y Bob Marley, el dinero no puede comprar la vida. Esa es una también tan buena. Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Esa es una famosa, ¿no? Solo sé que no sé nada. Simón Bolívar, nuestro libertador venezolano allá, que libertó de los españoles. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Caramba, esto está fuerte, ¿no? Y en realidad. Simón Bolívar, un ser sin estudio es un ser incompleto. Simón Bolívar, huyan del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Ese es un país de esclavos. Simón Bolívar, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezcan. Bueno, creo que sí que un poquito Bolívar, pero quiero entender el énfasis de Bolívar. Quería darle ánimo a las personas. Eso sucedió a causa de un terremoto que hubo ahí en Venezuela y destruyó algunas cosas. Y él se paró y dijo, no nos ha vencido el terremoto, seguiremos adelante. Esa frase es de Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Y hay más. Aristóteles dijo, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles también dijo, el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Esa es una que no podemos olvidar nunca, hay que escribirla. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Y es que cuando hablamos rápido, generalmente metemos la pata. Es mejor detenernos un ratito, pensar bien, a ver si quizás vamos a decir bien, y lo mejor sería no decir nada. ¿Okay? Un tal Sigmund Freud dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Salomón dijo, el necio cuando calla se hace sabio. Proverbios 17:28. Esa no es muy conocida, porque como está en la Biblia, entonces, ¿para qué decir? La Biblia es para los santos, para los
sacerdotes, para los pastores. Aún el necio cuando calla se hace sabio. Y el otro, un pensamiento perfecto de las Escrituras. Pero que, ¿para qué recordar eso? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salomón. Ese los barrió a todos. Este último pensamiento los barrió a todos. Lo voy a repetir. El principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quién quiere ser sabio aquí? Con las dos manos, yo quiero ser sabio. Bueno, el principio para comenzar en esa vía es temer a Dios, humillándose. Es el temor a Jehová. Bien, estos pensamientos, frases, proverbios, oraciones, dicen mucho cuando las utilizamos, sobre todo estas dos últimas que acabamos de hablar de Salomón. Dicen mucho. Y aunque estas dos últimas están en la Biblia, ninguna de ellos habló con el carácter, la profundidad, la autoridad con la que habló nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera Salomón. Cuando hablamos de Salomón, se dice, siempre se dijo, pero hay que hacer una corrección. Yo la estoy haciendo cada vez que la digo. Se dice que Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Y yo digo, aprendí de un hombre, lo escuché la primera vez y dije, eso es cierto, después de Jesucristo. Salomón es el hombre más sabio de la historia después de Jesús. Jesús no tiene comparación. Y dirá alguno, bueno, es que Él es Dios. Pero se olvidan de cuál es el fenómeno que Dios quiso que ocurriera con Jesús. El hombre también era 100% hombre. Y esa es una cosa que nos cuesta mucho entender. Esa es una cosa que se nos es difícil poder conjugarla. Cómo es que era Dios y cómo que es que también fue 100% un ser humano. Y Él cuando venció, Él cuando fue inteligente para responder, Él cuando fue inteligente para buscar, para escudriñar, lo hizo como un ser humano. Porque además esa sabiduría no llegó del cielo por sí sola. Él comenzó a investigar. Acuérdense, cuando tenía Jesús 12 años de edad, ya estaba discutiendo teología con los sabios en el templo, ¿se acuerdan? Y se admiraban de la sabiduría del muchachito de 12 años. No es que era un iluminado, no, es que él estaba estudiando porque su mamá María y José, su papá político, le estaban enseñando la palabra de Dios. Estaba estudiando la palabra de Dios. Pero le ponía un énfasis a esa palabra como ninguno de nosotros podrá hacerlo. Por eso dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Sería bueno que nosotros dijéramos lo mismo. Sería bueno que nosotros apartáramos más tiempo para dedicarlo a la lectura y al aprendizaje de la palabra de Dios. Porque nos conviene hacerlo. El Salmo 27, versículo 4, mi salmo favorito, dice, una cosa he prometido a Jehová y esta voy a cumplir. Que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Dios y para poder aprender en el templo. Eso es lo que quiere decir inquirir. Para escudriñar minuciosamente de su palabra en ese lugar. ¿Cómo sería bueno que muchos de nosotros o todos dijéramos, voy al culto, voy a hacerle un culto a Dios este domingo, pero además voy a ir corriendo desesperado a la 1, porque a la 1 se está enseñando una clase interesante en el salón grande del estudio y no quiero perdérmelo? Pero saben, hermanos, que sí se entristece mi corazón un poco cuando entro al parking lot, que eso quiere decir el estacionamiento en español, y veo que hay 2 carros al frente, 3 de este lado y unos 4 aquí para la clase. Y luego, ya cerquita de las 2 de la tarde, comienzo a ver que carros se estacionan de lado y lado para venir al culto que hacemos a las 2 de la tarde. Creo que deberíamos hacer un pequeño sacrificio, un poco más de lo que hasta ahora. ¿Por qué, hermano? ¿Es porque Dios necesita algo? ¿Es porque el pastor necesita verlo a usted allí? No, es que usted necesita aprender más. Es que usted necesita involucrarse en esas cosas. Es que usted necesita a gritos saber más de las cosas de Dios. No soy yo quien necesita. Yo necesito por mi cuenta, es mi compromiso, es mi responsabilidad. Pero usted,
a título personal, es su responsabilidad. Usted necesita desesperarse por aprender de las cosas de Dios. Usted necesita hacer los esfuerzos que tenga que hacer para llegar aquí al tiempo correcto, para aprender, para inquirir en el templo. Porque dice el profeta, mi pueblo pereció, hablando de Jerusalén, de Israel, perdón, porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento no llega como por arte de magia. El conocimiento no llega por inercia a los seres humanos. El conocimiento llega porque usted se profundiza, porque usted busca, porque usted se mete a escudriñar. Entonces llega el conocimiento. Los sabios no son sabios porque nacieron así. Bueno, por supuesto hay algunos que son quizás un poco más inteligentes que otros para aprender. Y no es que alguno sea más inteligente, es que alguno tiene inteligencias en una cosa y otros en otra cosa. Pero es verdad que nos cuesta a algunos la letra, nos cuesta a algunos más la lectura. Pero a quienes más nos cuesta, dice que el que tiene la lágrima honda comienza temprano a llorar. Si nos cuesta aprender, si nos cuesta memorizar, si nos cuesta, entonces vamos a leer más. Porque a nosotros nos cuesta y hay que ser sinceros y poner los pies sobre la tierra. Yo soy ese. No me acuerdo, pastor, no memorizo, no me cuesta entender cuando leo. Entonces, hágalo más, lea más, escudriñe más, escriba más, memorice más, repase más. Y yo siempre escuché a mi esposa decir, porque se dice que cuando hay algunos estudiantes que pasan con 20 puntos, en Venezuela 20 puntos es lo máximo, aquí creo que es 100 y 100 más 1, 100 más. Entonces muchos estudiantes pasan con 100, así, y no los ves estudiando. Muchos, si no, revisan así y ya pasan, y dicen, ese tipo es un buen estudiante, inteligente. Dicen, no, eso no es un buen estudiante, lo que pasa es que tiene buena memoria. Mi esposa decía, un buen estudiante es aquel que aunque no pase las notas, se faja a estudiar, se faja a leer, se faja a escribir, porque está consciente de que no tiene la inteligencia o la memoria, debo decir, la memoria o retentiva que algunos tienen. Yo me acuerdo de algunas cosas, yo tengo buena memoria para eventos, tengo muy mala memoria para números y para nombres. Eso ya usted lo sabe, yo se lo he dicho hasta la saciedad. ¿Y por qué no ser sinceros? ¿Por qué no ser francos? Es que soy así. Para los números, los versículos. Gracias a Dios que existen las concordancias, que existen ahora los teléfonos celulares inteligentes que usted busca, ahí tiene toda la concordancia y diccionarios bíblicos. Y ya ahora yo cargo mi teléfono para arriba y para abajo y cada vez que busco un texto, como ¿dónde está? Está en Proverbios, sí, yo sé que pero no me acuerdo del texto, pum, aprieto con el dedito y rapidito se abre una concordancia en mi teléfono celular y ahí está. Porque yo reconozco que tengo mala memoria para esas cosas. Yo tengo una memoria de elefante para acordarme de eventos. Yo me acuerdo cuando me cargaban. Y usted dirá, pastor, sí me cargaban. Yo me acuerdo cuando me cargaban de eventos, esos son eventos. Me acuerdo del apellido de mi maestra en escuela dominical cuando tenía 4 o 3 años. Pastor, sí son eventos, cosas que ocurrieron, que me marcaron. Y así por el estilo. Pero, por supuesto, entonces no es que sean uno más inteligente que el otro, es que la inteligencia la desarrollamos de una forma distinta. Pero cuando sepamos que no tenemos la inteligencia para el estudio bíblico, que no tenemos la habilidad, por decirlo de una mejor manera, para escudriñar esas cosas y que nos aburre y nos da sueño. Algunos dicen, es que cuando me da sueño, o no me da sueño, más bien insomnio, yo agarro la Biblia y cuando me pongo a leer de inmediato me quedo dormido. Dios mío. Y algunos me lo han dicho, pero con carácter, así con seriedad, bien serios. Es que apenas agarro la Biblia y tengo insomnio, es buenísimo, me quedo dormido de inmediato. Y yo, Dios mío, puede ser que deberíamos agarrarla y entonces me da sueño tomarme un café para seguir allí, para estudiar allí. Saque un tiempo. Mi esposa me critica porque yo siempre escojo los viernes o los sábados, pero amanezco los sábados estudiando sobre una mesa allí. ¿Y por qué no lo hago en el día? Porque soy distraído, porque cualquier ruido me molesta, el teléfono me molesta, el que llora me molesta, el perro me molesta, el que entra me molesta, el que toca la puerta me molesta, el carro me molesta, todo me molesta, la luz me molesta. Entonces tengo que estar a solas, sin que nadie se mueva. Mi esposa me dice, tengo sueño, y digo, gloria a Dios, anda a dormir rápido, porque quiero quedarme solo.
para poder arrancar. Y tengo testigos, aquí tengo gente que no me deja mentir. Ahí tengo a Tanque, tengo a Luis, tengo a mi cuñado que hasta las 3, 4 de la mañana se paran a tomar agua y ahí está el pastor escribiendo. Ese es mi defecto. Entonces tengo que buscar, pues, esforzarme de la manera como puedo, de la manera como tengo para hacerlo. Usted debería ser igual. ¿Dónde adolece? ¿Qué le falta? ¿Cuál es su debilidad en relación al tema? Haga lo que tenga que hacer para aprender, porque a usted le hace falta aprender de las cosas de Dios. No hay quien hable como Cristo. Qué tema tan lindo. Estos alguaciles de los versículos 32 y del versículo 46 estaban allí para arrestar a Jesús de parte de los sacerdotes y los fariseos, a causa de lo que Jesús venía ya hablando desde los capítulos 5, 6 y lo que tenemos ahora el capítulo 7. Vino diciendo cosas muy fuertes, por lo que ellos se ofendieron y propusieron en su corazón matar a Jesús. Pero ellos tuvieron que responder diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y cuando decimos soy cristiano, hay que sentirse orgulloso de ser cristiano. Deberíamos sentirnos orgullosos cuando decimos: es que yo soy cristiano. Y no avergonzados o con cierta pena de que mejor es que entiendan que yo soy una persona normal como todos, ¿verdad? ¿Y que voy a la iglesia? No, por el contrario, ojalá que todos supieran que yo soy cristiano. Y no que soy cristiano como la mayoría de la gente en este mundo es cristiana. No, yo soy un cristiano distinto. Yo soy un cristiano diferente. Yo soy un cristiano que quiero parecerme a Cristo. Hace muchos años, allá en Atlanta, fui a una tienda que llaman Pet Boy y un hombre blanco, corpulento, de unos 40 años, 45 años. Yo le di una tarjeta de la iglesia donde estábamos pastoreando y le dije: soy pastor cristiano. Y me dijo: oh, ¿qué clase de cristiano eres? Y a mí eso me costó en el momento entender cómo fue. Ya voy, ¿qué clase de cristiano? ¿Cómo así? Entonces me dice: no, lo que quiero preguntar es si eres cristiano bautista, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, mormón, católico. ¿Qué clase de cristiano eres? Y yo le dije: cristiano del clavo pasado, cristiano verdadero, me quiero parecer a Cristo. Porque esa es la definición. No es un nombre, no es de una organización o de otra. No, un cristiano, la manera de cómo identificarlo es que nos parezcamos al Señor Jesús. Porque cuando cuando Pedro negó a Cristo, que fue un evento, y dicen: no, Pedro el que negó, todos negaron a Cristo y se fueron corriendo. Pedro fue uno de los más valientes que se atrevió a seguirlo de lejos y andaba ahí metido entre la multitud. Pero obviamente no pudo pasar desapercibido cuando la mujer y aquellos en la puerta y otros más le dijeron: tú eres de ellos, porque tu hablar te delata. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Él estaba tratando de huir allí, estaba tratando de esconderse entre la multitud, pero no podía, porque cuando abría la boca lo identificaban con el maestro que estaban castigando, estaban juzgando. Qué cosa linda, ¿verdad? Que pudieran decir de usted y de mí: tú eres del Señor Jesucristo, tú eres cristiano, porque tu manera de hablar te delata. Ay, ¿a quién estarán hablando? Porque muchos de nosotros hablamos y dejamos desear. La gente dice: pues yo no lo veo distinto, yo lo veo practicando igual que todo el mundo. Sus énfasis son más o menos iguales. Su argot o su vocabulario se parece bastante a los demás. Y acuérdense, por favor, que yo cuando predico aquí le he pedido a Dios ya de antemano. Por eso yo nunca oro cuando voy acá. Ya yo oré hace rato y ya le pedí a Dios: ayúdame, Señor, a decir lo que yo tenga que decir. Fluye en mis labios. ¿Sabe cuál es la frase que yo tengo para pedirle a Dios? Habla a través de mi boca. Habla a través. Y estoy escribiendo mis libretas y estoy diciéndole: Señor, habla a través de mi boca. Te lo ruego, Señor, porque si tú no hablas a través de mi boca, no podré decir nada importante. No podré decir nada que pueda tocar la fibra de alguien, quizás. No de todos, porque a lo mejor no sucede de esa manera,
Pero si es que alguien pueda ser tocado con una frase que se diga aquí, porque el Espíritu Santo la arrancó de mi corazón y la pronuncié, eso es lo que andamos buscando y es lo que yo le pido a Dios. De modo que no sienta como que estamos hablando por usted, porque escuchamos o pensamos algo. Es que Dios así es como hace. Dios así es como hace. Y nosotros estamos parados aquí y estamos, bien sea para que usted acepte la palabra que decimos, o bien sea para que nos tiren piedras, o bien sea para que nos tiren críticas, o lo que quieran mandar. Y no son excepciones, porque aquellos apóstoles murieron todos violentamente. Y los profetas del Señor, a todos ellos en su gran mayoría los aserraron, los quemaron vivos, los decapitaron por causa de la verdad que Dios les había mandado decir. Y los apóstoles, por supuesto, exceptuando a Juan, el último de ellos, el más joven de los apóstoles, fue el único que murió de muerte natural según la historia. Pero todos los demás murieron de manera violenta, asesinados por causa de la palabra de Cristo. Así que estoy procurando hacer lo mejor, mi mejor trabajo, mientras hablo la palabra de Dios. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mateo 7, 28 al 29 y Marcos 1, 22 dicen que Jesús no enseñaba, dice que no enseñaba como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad cuando abría la boca. Lucas 4, 32 dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero hubo uno también que hablaba con autoridad. Juan el Bautista hablaba con autoridad. Pero obviamente que los que pudieron comparar entre Juan, porque fueron contemporáneos, todos se fueron con Jesús, porque la autoridad de Jesús era mucho mayor. A Juan le costó la autoridad la pérdida de su cabeza, lo decapitaron por causa de lo que hablaba, su autoridad. A Jesús también le costó la muerte la autoridad. Finalmente la gente, los judíos lo mataron por causa de lo que decía. Pero ya una profecía había que cumplirse. Él debía morir en una cruz. No a pedradas, no quemado, no degollado, ahorcado. Era en una cruz que tenía que morir. Aleluya. Sí. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Es que nadie habló como mi Señor Jesús. Mateo 8, 26 27, Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. Dice, se levantó una tempestad, estoy resumiendo. Jesús mandó al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres maravillados decían unos a otros, ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es que no hay quien hable como Cristo. No se ha hallado registro alguno, además de este. Y por supuesto, el de Moisés, que Dios le dio una orden y le dijo, camina. Y cuando puso su vara, el mar se dividió. Y a Josué, a quien Dios le permitió, porque le dio una orden, dividir, o más bien, no dividir, sino retener las aguas del Jordán. ¿Cuáles otras cosas habló Jesús que despertó la cólera de las autoridades judías y que finalmente le ocasionó la muerte en la cruz? A diferencia de Mahoma, quien habló de Abraham e Ismael, María, Cristo, habló menos de él. Habló más de María que de él mismo, Mahoma. Y por supuesto habló de Cristo. Y por supuesto presenta a Alá como Dios. Pero se sabe que el Dios de ellos es la luna. Cuando se investiga bien, el Dios de los musulmanes es un Dios luna. Pero a ellos adoran a Alá. Y Mahoma estableció que Alá era el Dios de los musulmanes. Buda no creía en Dios, sino en el poder de la mente como un ente renovador. En relación a Jesús, con toda seguridad, solamente podemos mencionar algunas cosas porque son muchísimas de las que él dijo. Jesús hablaba directamente con sabiduría. Mateo 23, 1 al 36 dice,
Voy a parafrasear también, más bien leer resumido. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Y después, resumiendo, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos a ustedes y también a los que tratan de entrar. Y así sigue leyendo ese versículo, ese capítulo completo, diciéndole: ustedes hipócritas, escribas y fariseos, ustedes hipócritas. Le dice por qué son los escribas y los fariseos hipócritas. Eran la gente religiosa del entonces, era la autoridad. Pero Jesús se para delante de la autoridad de aquel entonces y le dice: ustedes hipócritas. Es que no hay quien hable como Cristo, no hay quien hable como Jesús. Él habló de sí mismo como el Hijo de Dios. Lo encontramos en Juan 5:37, Mateo 7:21, Mateo 10:33, Mateo 12:50, Mateo 27:46 y otros muchos más. Él decía ser Dios. Juan 5:18, Juan 14:1. ¿Sabe cómo dice Juan 14:1? La frase que ando buscando es: creen en Dios, creed también en mí. ¿Sí? También tenemos a Juan 12:45 y Juan 14:9 al 10. Vamos a leer un poquito Juan 14, que tiene muchos versículos que son importantes. Dice así: y ustedes saben dónde voy y saben el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que nadie habla como Él. Mire más, dice: si me conocieran, también conocieran a mi Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No entendía todavía al hombre. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nadie más pudo haber hablado así. Y alguno dijo en relación a esto, algún pensador de esos buenos, porque muchas veces cuando escuchamos una palabra pensamos que decirla, que no debemos decirla porque es muy grotesca, ¿no? Pero es que muchos tildaron a Jesús de loco, pero lo tildaron también de profano, de cuántas cosas, ¿no? De infringir la ley del Señor, la ley mosaica. Pero más que cualquier cosa decían que Jesús estaba loco. Y es que o Jesús es todo lo que dice ser, o definitivamente está bien que digamos que estaba loco. Porque o se es loco o se es exactamente lo que dice. Pero Cristo no dejó términos medios en lo que decía. Él decía: yo soy la luz de la vida. Y cuando lo fueron a buscar, ¿se acuerda cuando fueron a buscar a Cristo? Que Judas lo traicionó el día que lo fue a entregar. ¿Se acuerda que Judas venía con una turba y los sacerdotes venían a buscar a Jesucristo? Eran ya de noche, con unos mechuzos y unos palos. Y Jesús se para de frente a ellos y le dice: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron. ¿Qué les parece? Está allí en la Biblia, búsquelo, está allí, está en la Escritura. ¿Cómo así? ¿Cómo que? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? ¿O qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que significó esa palabra que él dijo para que todos retrocedieran y cayeran? ¿Es que los sopló Cristo? ¿Les puso una cuerda y los jaló por los tobillos? Es que esa palabra es la que el Señor le dice a Moisés allá en Éxodo 3, cuando él le dice: si yo voy a los hebreos, yo no quiero ir, pero ya que tú insistes y me insiste que yo vaya, ok, y yo voy allá a hablar con esos cabezones y les digo: Dios me envió a sacarlos de aquí. Y ellos llegaron a preguntarme: ¿cómo se llama ese que te mandó? ¿En nombre de quién voy? ¿Qué les digo?
Y Dios le dijo a Moisés, porque todavía no se le había puesto, el mismo Dios no se había puesto a sí mismo un nombre, porque Dios no tiene un nombre que lo pueda encerrar. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando usted dice, ¿dónde está el pastor Butó? Dicen, ahí está arriba predicando. ¿Dónde está? Se acaba de bajar. El nombre encierra a la persona. El nombre ¿cómo se dice? Lo ubica en un lugar. ¿Dónde está Luis? Ahí está sentado al lado de su esposa. El nombre ubica, pero a Dios no se puede ubicar porque Dios está en todas partes. Él es espíritu. Él está en todo tiempo, en cualquier lugar o al mismo tiempo en todo sitio. ¿Cómo así? No podemos entender. Se dice que Dios está en el cielo. No, Dios no está en el cielo. El cielo reposa en las manos de Dios. Entonces, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Y en qué lugar del espacio se encuentra? No, el espacio se encuentra sostenido en Él. Entonces Él no tenía un nombre. No se le conocía sino solo como Dios. Y de entonces cuando Moisés hace la pregunta, Él dice, tú le dirás a ese pueblo que yo soy, te envía. Y Moisés se quedó así que no entendió nada. Y dijo, bueno, vamos a arreglarlo. De hoy en adelante ustedes me van a llamar Jehová. Y entonces los testigos de Jehová dicen que ese es el nombre de Dios, Jehová. Y los matan, los pican en pedacitos y dicen, no, el nombre de Dios es Jehová. Ese fue el nombre que Él quiso, con el cual Él quiso que se le conociera. Otra vez, es el nombre con el cual Dios quiso que se le conociera. Ese no es el nombre de Él. El nombre de Él es yo soy, que quiere decir un eterno presente. Yo soy ayer, yo soy hoy y yo soy en el futuro. Yo no tengo tiempo que me defina. Yo no tengo principios, yo no tengo fin. ¿Usted puede entender eso? No, eso no se puede entender. Porque tenemos un tiempo de comienzo y un tiempo de finalizar. Somos finitos, nuestra mente así es como funciona, así es como trabaja. Pero Dios no, Dios es eterno. Qué cosas tan bonitas, ¿verdad? Pero qué cosas tan difíciles de entender también. ¿Cómo eso que Dios no tiene principio? Que Dios no tiene comienzo, que Dios no tiene final. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, diles que en nombre de yo soy tú vas. Se repite después de miles de años, cuando a Cristo lo vienen a buscar, Él se para frente a los captores y le dice, ¿a quién buscan? Ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Y Él dijo, yo soy. Y en mi Biblia eso está escrito en mayúsculo. Yo soy. Y al escuchar eso que dijo Jesús, yo soy, todos retrocedieron y cayeron, dando a entender que el que estaba allí era el mismo Dios hecho hombre. Como dice el profeta Isaías en su capítulo 9 y el 7, que dice que un niño nacería de una virgen y llevaría el principado, la autoridad sobre sus hombros, y su nombre sería Dios eterno, príncipe de paz. Y otros nombres que se me olvidan, ahí están como unos 4 nombres envueltos en ese versículo. Dice, y el nombre del niño es Dios eterno, admirable, consejero, pero el que más me gusta es Padre eterno o Dios eterno, el nombre del niño. ¿Cómo así? Es que Isaías estaba mirando en el tiempo, 700 u 800 años antes de que sucediera. Isaías estaba siendo revelado por el Espíritu Santo de Dios para que dijera lo que tenía que decir. Y vendría. Por eso cuando nace Jesús, ahí en Mateo, ahí me preguntan, ¿cuál es el libro para leer, pastor, cuando se comienza en el Evangelio? Yo les digo Mateo. Ya saben que yo soy un rebelde sin causa. Los técnicos mandan a leer Juan. Yo digo no, es Mateo. Porque Mateo te dice la genealogía de Cristo, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. La Virgen lo parió. Es como el comienzo de todo. Comienza como un bebito. Juan no dice que Cristo estaba bebito. Lo dice Mateo. Y lo dice Lucas, que es el que encierra a los otros, que es el que encuadra, el que le da forma a los evangelios. O sea, el evangelio que le da forma a los evangelios es el evangelio de Lucas, en todo caso. Pero ¿quiere comenzar bien? Comience en el evangelio de Mateo. Y simultáneamente váyase al Génesis y comience allí en el principio con la creación del Señor. Ahí están las cosas. Y ahora usted dice, pastor, ¿y cuándo terminamos? Bueno, a lo mejor nunca, porque estamos con mis alumnos, los que me acompañan los lunes. Llevamos un poco de años y todavía estamos en Levítico.
Y hable, ¿y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? Y nunca terminamos de leer la cosa esa. Porque algunos dirán, pero ¿por qué no leemos más? No, ¿para qué leer si no estamos entendiendo? Entonces vamos a ir leyendo poco a poco, mientras vamos entendiendo. Seguimos leyendo. Nos tocó por lo menos 5 o 6 años con César llegar hasta Joel, fue que terminamos, ¿verdad? El otro grupo, porque es Marcos, Rosemary, César y otros más. Nos tocó como 5 años desde Génesis a llegar hasta Joel. Y ahí nos detuvimos, no sé por qué. Luego la pastora me robó los alumnos, se los llevó para la clase de ella. Y digo que la pastora no tiene una célula, la pastora lo que tiene es un colegio y un liceo completo. Poco gente en esa célula. Está bien. Entonces yo retomé a los nuevos y comenzamos otra vez con Génesis, porque los nuevos no saben nada. Vienen sin saber. Eso me gusta más, porque esos tienen hambre de saber. Pastor, ¿y cómo? Y habla, y habla. Y como yo soy bueno para eso, habla, que habla. Yo sé cómo comenzar, pero no cuándo terminar. Ese es mi gran problema. No tengo freno. Comienzo a hablar y ya no me acuerdo más. Pero, ¿para qué leer y leer y leer y leer? Y no entendiste nada. Vamos a escudriñar las escrituras. Entonces el Señor le dice, yo soy. Y cataplum. Y todos cayeron, porque al nombre del Señor toda rodilla se doblará. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano, qué bueno que lo dice. Sí, qué alegría, hermano, en la iglesia, ¿verdad? Qué motivo que hay qué estímulo para el pastor. Amén, pastor. Siga predicando, pastor. Déjate un poquito de agua para decir cogen ánimo, para que me den así. Porra. Sí se puede, pastor. Estamos por terminar ya. Me falta una página. Él habló de sí mismo como el Hijo de Dios. Y usted puede buscarlo, no nos va a dar tiempo, en Juan 5:37, Mateo 7:21, Mateo 10:33, Mateo 12:50, etcétera, etcétera. Decía ser Dios. Juan 5:18, Juan 14:1, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más textos ahí. Declaró ser juez de los hombres. Juan 5:22. Declaró tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Declaró ser la luz. Juan 12:46. Juan 10:9. Él declaró ser la puerta. Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué otro personaje en la historia se atrevió a decir nunca jamás algo como esto? Las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Qué autoridad, qué carácter el de mi Dios llamado Jesús, el de mi Señor. Qué bueno que tengo un personaje de carácter, una persona que me protege, en el cual puedo confiar por su solidez, por cómo habla. Y debo decir cómo habla, porque es que Él no ha dejado de hablar nunca. Él sigue hablando todavía. Y podemos escuchar su voz. Y usted va a saber. Y usted, cuando escuche y ponga en práctica esa voz, va a saber. Y va a ver los beneficios que se van a desprender de esa obediencia, de ese acto, de ese hecho. Él sigue hablando. Nunca dejará de hacerlo. Y sus palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Aleluya. Dice también Juan 11:25-27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y los evangélicos se mueren? ¿Sí o no? Ahí en Guatemala hubo hace poco un volcán, la semana pasada, el domingo pasado, que mató a un montón de personas, dentro de los cuales había un montón de evangélicos, porque Guatemala es uno de los países que más evangélicos tienes en el mundo. El porcentaje o la tasa, el porcentaje del crecimiento del evangelio en Guatemala es del 40%. Qué lindo, ¿verdad? Bendito sea Dios y los guatemaltecos. Gloria a Dios. Allí habían evangélicos en el volcán y se los llevó, murieron quemados allí. Y de la gente, ¿y eso que era evangélico? ¿Y eso qué tiene que ver?
Porque el pecado no nos hizo para semillas, el pecado rompió la eternidad que Dios había puesto en nosotros. De modo que tendremos que morir o de un vaso de agua, o de un suspiro, o de un susto, o con una quemada, o de un accidente de vehículo, o del corazón, o soñando, te vas a morir. Ay, pastor, cállese, yo estoy hablando de esas cosas. No pensemos en eso y comienza uno a borrar de la mente eso, vas a morir. ¿Cómo me iría a morir? Me iría a quedar feo. No quiero morirme tan feo porque la gente va a decir qué feo que quedó. Y tendré los ojos así, asado. Y comienza uno a pensar de qué forma. Y lo van a ver a uno ahí, uy, míralo, está muerto. Lo más natural del mundo es morir. Después de estar vivo, por supuesto. Ahora, eso no es el problema. El problema es si te vas o si te mueres sin Cristo. Ahí sí vas a tener un problema. Ustedes que me escuchan en internet, no se mueran sin Cristo. Sin ese que habló y sigue hablando para que tú tengas vida. Porque si se te ocurre morirte sin Cristo, lo vas a lamentar toda la eternidad. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, por si acaso. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo, hágalo, porque Él es el único que da vida. Y si te llegas a morir después de haber hecho ese acto de aceptar a Cristo en tu corazón como tu único dueño, tu único Señor, Dios y Salvador, yo diría, entonces te puedes morir. Porque tu vida ya no va a ser muerte, tu muerte no va a ser para siempre, como vamos a leer ahora, sino que tu muerte va a ser pasajera. Y ya para Dios no estás muerto, sino estás dormido, descansando, esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién dijo miedo a la muerte? El apóstol dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, ¿de qué te jactas, sepulcro, si Dios me va a sacar de allí? ¡Qué firmeza! Y algunos dicen, es que la muerte acaba con todo. El suelo que pisas después va a ser para siempre tu techo, dicen algunos, que uno va a estar ahí completamente, continuamente metido ahí en tierra. ¿Sí? Eso está bueno para que dejemos el orgullo, ¿verdad? Eso está bueno para pensarlo así, en ese sentido sí. Porque uno está aquí arriba y de repente, ¡pum!, lo siembran. Ahí abajo, se fue todo el orgullo, todos los reales, toda la inteligencia, toda la pretensión, todo se fue, ahí está metido. Pero nosotros con una esperanza gigante. Él nos va a sacar de allí. Aleluya, aleluya, es mi esperanza. Y es la esperanza de todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Sacrifica todo lo que tengas que sacrificar para que el Señor, el día de la resurrección, la primera debo decir, porque hay una segunda resurrección. Y dice que todo aquel que tiene parte en la primera resurrección no tendrá parte, no tendrá muerte. Dice que los que tienen parte en la segunda resurrección, eso es muy largo de explicar. Entonces hay peligro de condenarte, de vivir eternamente sin Dios. Porque también, en mi opinión particular, en la segunda resurrección van a haber algunos salvados. No la quiero complicar, ¿ok? Después discutimos eso. Pero no queremos pasar allí. Porque también debemos decir que el Espíritu Santo continúa en la tierra. La promesa de Cristo fue, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero el Espíritu Santo, su función como consolador va a ser quitada en algún momento en el futuro cuando nosotros seamos arrebatados de esta tierra. Y la gente que quede aquí en la tierra, algunos van a creer en Cristo, pero ya no va a ser por la unción del Espíritu, ya no va a ser por la ayuda del Espíritu. Ahora va a ser a costa de que le van a quitar su cabeza, a costa de que lo van a apedrear, a matarlo de alguna manera, porque el anticristo y sus secuaces y el gobierno del anticristo va a perseguir a aquellos que no quieran adorarle. De modo que se da a entender, se puede entender que va a haber alguna gente que no va a querer adorar al anticristo porque ya entiende, ya recuerda aquello que le predicaron los evangélicos. Ya no están los evangélicos. ¿A dónde se fueron los evangélicos? ¿Dónde están evangélicos? Vuelvan evangélicos. Y un poco de cristianos por aquí dando vuelta corriendo. ¿Dónde están los evangélicos? Pero también un montón de evangélicos van a estar corriendo aquí, denominados evangélicos. Así que no importa mucho el que nos digan así basados, sino el que practiquemos esa verdad, que cumplamos con el Señor
Y el Señor nos va a rescatar un día no muy lejano de ahora. Y nos va a resucitar si el hecho es que estemos ya bajo tierra. Él nos va a resucitar. Y eso todo depende o todo tiene que ver con la promesa que él acaba de decir. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, Buda no cree en eso. Todos los que son budistas, ahí quedaron. Yo no sé cuál es el incentivo para los budistas, pero no creen en Dios. Yo tengo una esperanza. Voy a tener mi propio cuerpo. Y usted dirá, pero no puede tener uno más grande, pastor. No, voy a tener el mismo. Qué esperanza, ¿verdad? Y no va a haber un cambio. Bueno, es posible que tengamos unos cambios. Porque cuando Cristo resucitó, ¿saben qué pasó? No lo conocieron al principio. Las mujeres que lo vieron pensaban que era el que cuidaba la tumba. Y le preguntaron, ¿dónde lo pusiste? Si para que nosotros vayamos y lo busquemos. Y él le dice, María. ¡Y, Señor! Entonces entendió que era Jesús. Y se le presentó a unos que iban por ahí caminando. Y se les presentó y se juntó con ellos. Eran de sus discípulos. Y se juntó con ellos y caminaba y no lo conocieron tampoco. Hasta que él les dice la verdad. Y así hubieron varios casos donde ellos no conocieron a Jesús. Después de la resurrección no conocieron a Cristo. Pareciera que hay una especie de cambio en la resurrección. Qué bueno, dicen algunos. Ya no va a ser igual. Pero decíamos al principio, antes de comenzar nuestro mensaje, ámense. ¿Se acuerdan? Que dijimos, ámense, tal y como está, tal y como eres. Alguien dijo, refiriéndose a mi persona, oye, vale, porque esa persona que me lo dijo es grande, ¿no? Más o menos así. Y me dice, oye, vale, tú no eres acomplejado para nada. Porque yo soy, ve cómo estoy, la estatura que tengo. Y tú no eres acomplejado con tu estatura. Y yo le digo, ¿y para qué? Si yo no voy a cambiar las cosas con acomplejarme. Si acomplejándome me va a hacer más grande, pues me acomplejara, pero voy a quedarme igual, chiquito. Y he aprendido a amarme así como soy. Y saben un secreto, hermanos, para los que son chiquitos como yo. Les voy a dar un secreto. Les voy a dar un impulso. Yo tengo un problema grave. Hasta que yo no me veo en el espejo, yo creo que soy grande. Créanme, yo camino y yo me siento como de unos 6 pies más o menos. Me siento y camino con firmeza, como que soy grande. Y ¿saben otra cosa? También me veo como que soy buen mozo. Hasta que me veo en el espejo. Qué broma del modernismo, ¿verdad? Ese espejo que ahora existe ese espejo. Pero yo me siento más buen mozo. Yo me siento con más belleza de lo que realmente soy. Ámese tal como es, porque Dios lo hizo así. Y usted no puede decir, porque nosotros no pudimos escoger dónde nacer. Si hubiéramos podido escoger, hubiéramos dicho en United States, con los ojos azules y grandote de 6 pies. Pero yo he visto americanos de este tamaño, blanquitos, ojos azules, pero así. Y yo me les paro al lado. Sí, los he visto. Entonces no tiene nada que ver. Me dijo una persona ya que ya murió, el abuelo de Julio César. Cuando yo me venía me dice, Anivita, ¿para qué te vas a ir por ahí? Esos hombres son tan grandotes y tú estás tan chiquito. Ámese. Ahora vamos a entrar en una terapia esa de consejería familiar aquí, psicología. Es que me siento mal porque mira cómo estoy, y la gente entra en depresión porque no se pueden ver. Ay, Dios mío, y el marido no me quiere y la mujer tampoco. Y comienzan a cepillarse los dientes, a sacarse las greñas para ver cómo se ven diferentes. Bueno, algunos que no tienen nada, no tienen nada para sacarse. Pero ni modo, así estamos, así nos hicieron. ¿Sí? Ámese. Ámese tal y como está, tal y como es. Porque eso no importa.
Y el consuelo es que quizás en el futuro, cuando el Señor nos venga a buscar, vamos a cambiar un poco. Por lo menos vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Qué ánimo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Estoy terminando. Quiero terminar rápido. ¿Dónde me quedé? Él habló y los vientos y el mar obedecieron. Los paralíticos caminaron. Él habló y los ciegos vieron. Él habló y los sordos oyeron. Pero sobre todo, los que creen en Él, cuando Él habla, se salvan. Ese es el milagro más grande. La salvación. Porque el que se sanó de cáncer se va a morir de un infarto al corazón. O se va a morir de viejo, pero se va a morir. Pero el que cree en Cristo, aunque muera, como dijimos hace un rato, lo que Cristo dijo, aunque esté muerto vivirá. Entonces mejor, el milagro más grande que le puede ocurrir a un ser humano es haberse encontrado con Cristo, porque encontró la vida eterna. De modo que Él habla y la gente se salva. Qué lindo. El poder, la autoridad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 7:24 dice, el que me escucha estas palabras y las hace o las pone en práctica, las voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero más adelante dice, pero cualquiera que me escuche estas palabras que yo hablo y no las hace, les compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vino el viento y vinieron lluvias y ríos y dieron con fuerza y la casa se cayó porque no tenía fundamento, porque el fundamento es Cristo. La ruina sería fundar la casa sobre algo que no es la roca, Cristo Jesús. Y Juan 8:24 dice, si no creen que yo soy, este es un texto que tienen que buscarlo en casa, todo el mundo, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. En sus pecados morirán, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y miren cómo dice el texto, la dádiva, el regalo de Dios el Padre es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay vida eterna fuera de Jesús. Pero hay que recordar también que la paga del pecado es muerte. Por eso dice el Señor, si no creen que yo soy, y ahí está la palabra inmersa, en sus pecados van a morir. Juan 12:44-48, el que rechaza mis palabras, estas palabras les van a juzgar en el día postrero. La clave y voy a leer esto, para ser bendecido o beneficiado por esta palabra del Señor Jesús se encuentra en Mateo 11. Por favor, busquemos Mateo 11 y póngame en la pantalla, Mateo 11:28. Mateo 11:28. Tenemos por lo menos una clave para agradar a Dios, para ser bendecidos por la palabra de Dios. Y hay mucho más, por supuesto que este mensaje se queda corto. Esto que hemos dicho aquí es apenas un rasguño de todo lo que Cristo representa, de todo lo que Él habló, de todo lo que significa la palabra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, la raza humana en todo caso. Es mucho más. O sea que apenas le pasamos por encima algunos textos acá, para explicar un poco de eso. Mira cómo dice Mateo 11:28, al final. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán paz para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En estos últimos versículos, el versículo 29 y el versículo 30, está la clave. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No nos pongamos resistentes, fuertes. Es que de aquí no me mueven, es que yo así es como creo. Así fue como me enseñaron. No, póngase suave en las manos del Señor. Sea humilde, acuérdese los pensamientos que dijimos aquí, que leímos hace un rato.
que los sabios son los que callan y pueden escuchar. También la Escritura dice, sé rápido para oír y tardo para expresar. Es mejor que te digan que eres tonto porque no dices nada y no que hablando rápido metes la pata. Escucha la palabra del Señor. Oye la palabra del Señor. Medita la palabra del Señor. Y te va a servir para ponerla en práctica, porque nos conviene a todos poner en práctica la palabra de Dios. En este caso, la palabra de Jesús. Otra vez, vamos a leer este verso. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál yugo? ¿El de quién? El de Cristo. Ustedes ya saben lo que es un yugo, ¿verdad? Algunos no saben, pero la mayoría sabe lo que es un yugo. Un yugo es que cuando se araba la tierra, antes no habían esos tractores que existen hoy, sino habían 2 bueyes, o 2 burros, o 2 caballos. Entonces le ponían a los 2 bueyes o a los 2 animales una cosa de madera aquí arriba, como un cepo, en la nuca, en el pescuezo. Y entonces lo trancaban como una llave y los 2 tenían que alar agarrados. Y cuando había, porque siempre hay un toro más fuerte que otro, ¿verdad? ¿Ah? Siempre hay un toro más brioso que el otro. Y había un toro más lento que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que el toro brioso, muy fuerte, no podía jalar más que el débil, porque cada vez que jalaba le dolía el pescuezo. Esa es la figura que quiere poner Cristo allí. O sea, Él está diciendo, no vayan más rápido. No piensen hacer lo que ustedes quieran. No decidan por sus propios medios. No, ponte mi yugo, ponte el yugo conmigo. Vamos a caminar juntos. Y cuando tú quieras jalar muy duro, te va a doler. Yo te voy a equilibrar. Y vas a ir al paso correcto. Eso es lo que quiere decir Cristo. Voy a tratar de mejorar lo que estoy diciendo. Cuando el toro más débil se quedaba, porque era flojo, cuando el toro fuerte jalaba, también le dolía. ¿Sabes lo que sucede? Que el toro flojo tenía que apurar el paso, porque le estaba doliendo el pescuezo. Entonces ambos tenían que buscar un ritmo. ¿Cómo es? Porque ¿sabes qué es difícil cargar con alguna gente? Es difícil cargar una madera, una puerta con alguna gente, porque en vez de ayudarte, te desayudan, al punto que tú dices, no me ayudes, compadre, déjame, yo puedo solo. Porque tú sientes que tienes un peso que te jala y tú no sabes qué es que el tipo te está ayudando. ¿Le ha pasado? Bueno, los que estamos en construcción sabemos eso. ¿Okay? Una madera, entre los 2, y tú sientes, pero te pesa más de lo que pasa, suéltala. Lo hubiera soltado antes y ahí vamos, ¿verdad? Porque hay gente que no sabe cargar. Hay gente que carga por la izquierda, hay gente que carga por la derecha. Entonces hay que ver, ¿por dónde cargas tú? Por la izquierda. Bueno, vamos a ver si lo hacemos los 2. Ahora, 1, 2, 3, tamarindo, vámonos. Y entonces uno va, camina. Entonces hay uno que hace así, por eso a los que van a la milicia, a los militares, los ayudan a caminar, los enseñan a caminar, a marchar. Porque hay gente que no tienen tiempo. Y entonces caminan y van ahí todo regado. Entonces creo que les acomodan con una cabulla y les jalan la pierna para que vayan al mismo tiempo de los demás. Y lo vuelven a jalar y los llevan, ¿verdad? A los de las milicias son de esas milicias bien rectas. Igual pasa con el yugo del Señor. El yugo del Señor es que no podemos caminar como nosotros querramos caminar. O más rápido o más lento, sino que tenemos que caminar exactamente al paso que el Señor nos marque. Entonces, ¿queremos ser efectivos escuchando la palabra del Señor? Queremos que la palabra del Señor sea efectiva en nosotros porque nadie habla como Él, ¿cierto? Pero puede ser que esa palabra no se haga efectiva en nosotros porque dejamos de escucharla o de ponerla por obra. Vamos a ponernos al yugo del Señor. Y para ponerse un yugo, primero hay que ser humilde y manso de corazón, o manso y humilde de corazón. Y una vez que seamos humildes, o mansos y humildes de corazón, entonces hallaremos paz para nuestras almas. Es lo que dice la palabra del Señor. No hay quien hable como Cristo. ¿Qué más puedo decirles al respecto? Y esta es la palabra que predicamos, dicen los apóstoles. Y nosotros predicamos a un Cristo crucificado. No queremos otra palabra. El Señor sigue hablando aún hasta el Apocalipsis, sigue hablando del Señor Jesucristo. Y aquí vengo pronto, dice el Señor. En Apocalipsis 22. Y mi galardón conmigo. Al que venciere, le daré el derecho de sentarse, de entrar a la puerta de la ciudad o por la puerta de la ciudad. Esa es la palabra del Señor. Nadie habla como Cristo.
Nadie ha prometido como Cristo. Y nadie cumple, además, como Cristo. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Vamos a comenzar a aprender. Y usted puede decir, mire, yo sé, pero no importa, póngase hoy a un lado y comencemos a aprender del Señor. Todavía. Porque es mejor pasar por no saber y escuchar que pretender saber y decirlo todo y meter la pata y cometer los errores. Y créanme que cada vez que hacemos así, lo más probable es que metamos la pata. Vamos a dejar que el Señor sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos gobierne. Vamos a someternos a la palabra del Señor. Dice también el Señor, el que me ama, mis palabras guardará. Pero también dice más adelante, el que no me ama no puede guardar mi palabra. ¿En qué calificación está usted? ¿En cuál grupo está usted? ¿En el grupo de los que amamos la palabra del Señor? Sí. Entonces, o más bien en el grupo de los que amamos al Señor, entonces vamos a guardar su palabra, porque la muestra de que amamos al Señor es que guardemos. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, lo que acabamos de leer hace un rato, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos o entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que creamos y que obedezcamos al Hijo. Creo que Salmo 2, versículo 12 dice, adoren al Hijo para que no se enoje. No hay salvación sin el Hijo. No hay guía sin escuchar la voz, la palabra del Hijo. Él es para nosotros todo. Vamos a orar para dar gracias al Señor por esto. Y antes de que se muevan, después de orar, que cortemos la transmisión, quiero decirles una cosita. Mi Señor, gracias por este día, domingo. Es el día que el sistema, desde hace muchos años para acá, ha designado para descansar, donde hay muchas empresas que no abren las puertas, muchos negocios cierran y muchos, una gran mayoría de personas van a la casa, muchos van a la fiesta, muchos van a los grupos sociales, pero nosotros nos dedicamos a venir a la casa de oración. Y qué bueno para que se diga, así como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, con aquellos que dispusieron de corazón venir a adorarte. Gracias por este día domingo, Señor, que tenemos la oportunidad de pertenecer, de participar en tus cosas, de estar en tus negocios, de venir a prestar nuestros oídos para escuchar lo que tu palabra quiera decirnos. Permítenos sujetarnos a tu palabra, porque de nada nos ayudará el que escuchemos algo y lo olvidemos mañana o más tarde. Ayúdanos a recordar, a preocuparnos, a preguntar, para ver cómo esas cosas que todavía no puedo vencer puedan ser vencidas para mejorar, Señor. Sabemos que en tus manos está nuestra mejora, nuestra bendición, nuestro logro, nuestra prosperidad, nuestro éxito está en tus manos. No de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo pienso, porque de seguro me voy a equivocar. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar, primero a escuchar tu palabra y después a creer tu palabra. Luego, permítanos confiar plenamente en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Amén.